Buenas tardes, somos el grupo número 1, esta es la sesión número 8, el último video de trabajo autónomo. Mi nombre es Valeria Miranda. Yo soy Karen Benítez. Javier Franco. Ángel Encalada. Y a continuación vamos a proceder con el problema número 1. Estamos 14 de agosto. Nos dice, el Empire State de New York es un edificio que tiene una altura aproximada de 320 metros. Como podemos apreciar en el gráfico, ahora hemos dibujado el edificio, ahí están los 320 metros. Dice, si suponemos que el aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos por metros cúbicos, vemos aquí, a lo largo de toda la altura del edificio, ¿cuál es la diferencia de presión entre la parte inferior y la superior? O sea, nos dice cuál sería ese delta P entre esta parte y esta parte. Delta de presión. Entonces nosotros sabemos por la siguiente ecuación que presión final menos presión inicial es igual a la densidad por la gravedad por la altura, bueno, por el delta H. O el delta Y o la altura como le queramos poner. Tenemos esto aquí es lo que vamos a necesitar ahorita, porque esto aquí sería nuestro delta P, es igual a la densidad que la tenemos, 1.2. La gravedad 10. nos dice que utilicemos 10. Y la altura, que sería la del edificio, que es 320 metros. Y esto de aquí nos da 3.840 y esto es lo que nos pide el problema número 1. Así acabamos. Ya nos vemos. Qué largo el ejercicio. Estoy cansado. El problema número 2 nos dice que en un elevador de automóviles que se usa en un taller de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza perpendicular sobre un pequeño émbolo que tiene una sección transversal circular de radio 5 centímetros. Entonces vamos a tener un radio 1 de 5 centímetros. Vamos a tener también, nos dice también que esta presión se transmite por medio de un líquido a un segundo émbolo, también circular, pero que tiene un radio de 15 centímetros, un radio 2, 15 centímetros. Ya vamos a pasar estos metros y nos pide calcular qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para sostener un objeto que pesa 1350 newton. Una fuerza de 1350 newton de fuerza 1, el cual se coloca el ángulo más grande. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es pasar estos metros. 0.5 metros, 0.15 metros. El área 1 va a ser igual a pi por radio al cuadrado, radio 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a pi por 0.05 al cuadrado, que nos da igual a 7.85.3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. En el área 2 vamos a tener pi por el radio 2 que nos da el problema, el cuadrado. Entonces pi por 0.15 al cuadrado, y el área 2 nos da 0.07 metros al cuadrado. Nos pide calcular la fuerza. Fuerza 1 por área 2 es igual a la fuerza 2 por el área 1. Tenemos este valor, F2, tenemos A2 y A1. Entonces despejamos F1
y nos va a quedar F2 por A1 sobre A2. Lo que va a dar que F1 sea igual a F2 que es 350 por A1 que es 7800 será menos 3 sobre A2 0.07. Esto me da igual a 151.47. Bien, entonces. La presión de aire que y con esto podemos dar concluido el problema número 2 de la guía instruccional. Vamos a dar resolución al problema número 3. Dice, un objeto de 90 kilogramos puede flotar en la superficie de una piscina llena de agua pura. El objeto se sumerge en el fondo de la piscina y se amarra al fondo mediante una cuerda ideal. Un gráfico básico de esto, entonces tenemos un estante, supongamos que es la piscina, dice que hay un objeto que está dentro de la piscina y está amarrado al fondo mediante una cuerda ideal. Y aquí tenemos una cuerda. Entonces se supone que esto es agua, ¿no? Bien, si la tensión en la cuerda es 100 newtons, ¿cuál es la densidad del objeto? Entonces, realizando diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que esta cuerda ejerce una tensión. Tenemos la tensión, aparte el objeto tiene el peso dirigido hacia abajo y el empuje que ejerce el líquido, en este caso el agua, hacia arriba. Tenemos la fuerza del empuje. Bien, entonces esas son las tres fuerzas que actúan en el objeto durante el momento que está dentro de la piscina de agua. Entonces procedemos a realizar sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a ver que el empuje va a ser igual a la masa más la tensión. Ahora podemos abrir esa expresión diciendo que el empuje es la densidad, en este caso del fluido, que es el agua, por el volumen sumergido, que justamente coincide con que esto es el volumen de todo el cuerpo, porque está completamente sumergido dentro de la piscina. Aparte por la gravedad, esto es igual a la masa del objeto, en este caso podemos abrirla como la densidad del objeto por el volumen del objeto, que también coincide porque el volumen sumergido es total, entonces podemos dejar la misma variable B por G más T. Bien, entonces si realizamos el reemplazo de datos, vemos que la densidad del agua en este caso es 1000 por el volumen, que no lo tengo, por la gravedad, que nos pide trabajar con 10, es igual a la densidad del objeto, que es lo que quiero hallar, por el volumen, que no lo tengo tampoco, por la gravedad, en este caso es 10, más 100, la tensión. Entonces, desarrollando esto tenemos 10.000 B es igual a 10 B más 100. Luego, tenemos dos incógnitas aquí. Podemos decir que, o se debería decir también que el volumen, la razón tenemos que densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y en este caso el volumen es todo el cuerpo, en ambos análisis, porque está totalmente sumergido. Y la masa sí nos la da, que son 90 kilogramos. Entonces podemos establecer esa relación, diciendo que el volumen... ¿Puedes correr un cero y en todas? Sí, ¿no? Podemos... Bien, hemos reemplazado los datos. Entonces podemos ahora establecer que la densidad del objeto viene a estar dada por la masa del objeto, que sí la tenemos, sobre el volumen del objeto. En este caso es la misma variable que tenemos allá porque es todo el volumen. Entonces si reemplazamos tenemos 1000 por el volumen sería igual a la masa sobre la densidad del objeto. Densidad del objeto por el volumen sería masa sobre la densidad del objeto
Bien, entonces tenemos aquí que sería 90.000. Si me bajo de aquí, me queda masa, que es 90, más 10. Y esto es igual a 100. Entonces, si simplifico los ceros, me quedaría que la densidad finalmente es igual a 900. Bien, y esa sería la densidad del objeto, estableciendo la relación de que el volumen está relacionada con la densidad del objeto y su masa. Y tenemos la respuesta. Y obviamente tiene sentido, ¿por qué? Porque al inicio nos dice que el objeto puede flotar en la superficie de la piscina. Entonces, cuando un objeto flota, o la condición para que el objeto flote es que la densidad del objeto tiene que ser menor a la densidad del fluido para que pueda flotar. Y efectivamente, si la densidad del fluido, que en este caso es agua, es 1000, la del objeto debe ser menor, que en este caso es 900, entonces cumple con la condición para que pueda flotar sobre la superficie. En este caso se lo ha amarrado o se lo ha anclado al fondo, es por eso que está totalmente sumergido. Bien, y así damos resolución al ejercicio. Bien, número 3. a continuación vamos a resolver el problema número 4. Dice que una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando la roca está en el aire, esta es la roca. Cuando la roca está en el aire, tenemos un diagrama de cuerpo libre. La tensión es de 49.2 newtons. Este es el primer caso. Segundo caso, cuando la roca está sumergida completamente en agua, tenemos la tensión 2 y la fuerza de empuje. Cuando está totalmente sumergida en agua, nos dice que la tensión es de 39.2 newtons. Por otro lado, de ese caso, tenemos que la misma roca está sumergida en otro recipiente con líquido desconocido. Y en ese recipiente nos dicen que la tensión ahí vale 28.2 newtons. Entonces nos pide determinar la densidad de líquido desconocido. Bueno, mientras he estado leyendo el problema, he avanzado en hacer un diagrama de cuerpo libre para cada caso. Tenemos en el primer caso, cuando la roca está completamente en el aire, aquí está el diagrama de cuerpo libre, la tensión 1, cuando está en agua, esta es agua, tenemos su respectiva fuerza de empuje del agua, en la roca el peso y la tensión 2, y tenemos en el caso 3 el líquido desconocido. El líquido desconocido con su respectiva fuerza de empuje y la tensión 3. Entonces para esto simplemente hacemos un simple análisis de equilibrio, tomando en cuenta las tensiones en cada caso. Para el primer caso, nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, la roca está en equilibrio. Tenemos que la tensión 1 menos el peso igual a 0, por lo tanto la tensión 1 es igual al peso. Para el caso 2 tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Nosotros tenemos el peso, tenemos la tensión 2 más la fuerza de empuje del agua menos el peso es igual a 0. Entonces despejando aquí la tensión, dejémoslo ahí. Sí. Para el tercer caso nosotros tenemos la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Tenemos en este caso la tensión 3, más la fuerza de empuje del líquido desconocido, menos el peso del objeto, igual a 0. Entonces, primero nos piden determinar la densidad del líquido desconocido. Bueno, vamos despejando aquí la densidad y vemos que necesitamos, vamos a hacer uso también de estas dos ecuaciones. Sabemos que dejando la fuerza de empuje del líquido, tenemos que es el peso menos la tensión 3. Sabemos que la fuerza de empuje es la densidad del líquido desconocido que nosotros queremos conocer por el volumen sumergido, por la gravedad, al peso menos la tensión 3. Entonces, despejemos. Y ahí vemos qué incógnitas necesitamos. La densidad es igual entonces al peso menos la tensión 3 sobre el volumen sumergido por la gravedad. En este caso, en los tres casos, el volumen sumergido coincide con el volumen total del cuerpo. Bueno, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, solamente tenemos la tensión 3 como dato. Y el peso y el volumen sumergido nos falta averiguar, pero el peso nosotros ya lo sabemos por la ecuación 1, que es igual a la tensión 1, y el volumen sumergido lo podemos obtener de la ecuación 2. Entonces, vamos haciendo eso.
tenemos más que todo la tensión, el volumen sumergido. Gracias. Tenemos que el empuje del agua es igual al peso del cuerpo menos la tensión 2. En el caso 2, tenemos la densidad del agua por el volumen sumergido por la gravedad menos tensión 2. Entonces el volumen sumergido aquí será el peso menos la tensión 2 sobre la densidad del agua por la gravedad. Tenemos que en ese caso el peso es igual a la tensión 1. Por lo tanto, el volumen sumergido va a ser igual a la tensión 1 menos la tensión 2 sobre la densidad del agua por la gravedad. Entonces, el volumen sumergido queda, la tensión 1 nos dieron, que ese es el caso cuando está en el aire, 49.2 menos la tensión 2, que es cuando está sumergido en el agua, 39.2 sobre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por centímetros cúbicos por 9.8. Ah, no, 10. Nos piden que usemos la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el volumen sumergido, ¿cuál es? 1 por 10 a la menos. ¿Está correcto? Entonces es metros cúbicos. Ya. Tenemos entonces simplemente ya tenemos el volumen sumergido, simplemente reemplazamos los datos para hallar la densidad. Para que se vea mejor aquí, la densidad del líquido conocido, tenemos que es el peso, que es igual a la tensión 1 menos la tensión 3 sobre el volumen sumergido por la gravedad. Entonces, reemplazando los datos, simplemente tenemos que el 49.2 menos 28.2 sobre el volumen sumergido, que en este caso ya tenemos que es 1 por 10 a la menos 3 por 10. Entonces, de esta manera tenemos la incógnita. ¿Cuál es? Ay, ok. Entonces entonces esa es la densidad del líquido desconocido. Y así concluimos el problema número 4. Vamos a dar resolución al problema número 5. Dice, un bloque cúbico de un material desconocido flota en la interfaz entre agua del mar, la cual tiene una densidad tal, y aceite, otra densidad. Tal. Se sabe que un 40% del cubo permanece en agua, determinar la densidad del cubo. Entonces, un diagrama básico de esto de aquí. Tenemos, digamos que es un recipiente, y en este recipiente tenemos dos interfaces. Tenemos la densidad del agua, que en este caso es 1 gramo sobre centímetros cúbicos, y la del aceite, que es 0,8. Si comparamos las dos, la densidad del aceite es menor, por lo tanto, por condiciones, está arriba, sería este el aceite, y este el agua de mar, ¿verdad? Bien, tenemos las dos interfaces en el recipiente. Luego nos pide, o luego nos dice, que se sabe que un 40% del cubo permanece en el agua. Entonces, un 40% del cubo permanece en agua, quiere decir que el otro 60% permanece en el aceite. ¿Ya? Bien, entonces este sería un 40% y este sería el 60%, para completar el 100% del volumen del cubo. Luego nos dice, determinar la densidad de C del cubo. Pero antes de eso tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a tener que el objeto tiene su peso, está dirigido hacia abajo. Aparte tenemos lo que es las fuerzas de empuje de cada uno de los líquidos que ejerce sobre el objeto. En este caso vamos a tener dos. Una que pertenece a lo que es el aceite y otra que pertenece el empuje del aceite y el empuje del agua. Bien, entonces haciendo sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener que el empuje del aceite más el empuje del agua va a ser igual al peso. Bien. Entonces, abriendo la expresión, vamos a tener que en este caso tenemos que el empuje va a estar definido por la densidad, en este caso del aceite, por el volumen sumergido en el aceite, por la gravedad, más la densidad del agua por el volumen sumergido en el agua, por la gravedad. Este es igual a esta masa, podemos abrirla como la densidad
del cubo, que no conocemos, que es lo que queremos hallar, por el volumen del objeto, en este caso del cubo, por la gravedad. Entonces vemos que la gravedad es común en todos los términos, se me va, y por lo tanto puedo escribir o puedo reescribir esto como, entonces vamos a ir reemplazando. Tenemos que la densidad del aceite es 0,8. Tenemos que el volumen sumergido en el aceite es del 60% si tomamos con un cubo unitario de 1 centímetro cúbico, entonces sería 0,6 más la densidad del agua, que es 1, del agua de mar, por el volumen sumergido en el agua, que en este caso sería el 40%, es decir, 0,4, y dividido para el volumen, el término aquí lo mandamos a dividir, como dijimos que era un cubo con volumen unitario, sería 1, por lo tanto tenemos que la densidad del cubo es igual a 88 gramos sobre centímetros cúbicos. Y he ahí la respuesta de este problema número 4, donde nos pide hallar 5. el problema número 5, cuál es el volumen cuál es la densidad del cubo. A continuación, el problema número 6 nos dice: en una casa ingresa agua por un tubo de entrada con un diámetro interior de 4 centímetros. Entonces vamos a poner aquí que diámetro 1 es igual a 4 centímetros. Hola. Sí. Con una presión absoluta P1 que es igual a 3 por 10 a la 5 pascal. Vamos a ver aquí. Que son aproximadamente unas 4 atmósferas. Un tubo de 2 centímetros de diámetro, que es el que tenemos acá. Vamos a ponerle de 2 centímetros. Va al cuarto del baño del segundo piso, que es el tubo que vemos acá. Dice que este de aquí tiene 4 centímetros de diámetro, esta acá tiene 2. El cual se encuentra 5 metros arriba. Nos dice que entonces de aquí hasta acá hay 5 metros. Centímetros. Ah, no, metros. ¿Qué? Está bien, está 5 metros. Ya que son muy pequeños. También yo. La que se Valeria. Ya, la rapidez. Ya, la rapidez de flujo en el tubo es de V1 es igual a 2 metros por segundo. Nos dice que esta velocidad que está aquí es de 2 metros por segundo. V1 igual a 2 metros por segundo. Nosotros tenemos, dice, determinar para el cuarto del baño La rapidez del flujo. A, la rapidez de flujo, y B, La presión. la presión. Ya. Por ecuación de la continuidad, nosotros tenemos que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Entonces nosotros vamos a despejar B2, que sería igual a A1 por B1 sobre A2. Teniendo área A1, bueno, que ya sabemos que el área transversal en esto sería pi por radio al cuadrado. Tenemos el diámetro, tenemos el radio también. Pi por el radio sería 0.02 cuadrado por la velocidad 2 metros por segundo sobre la otra área que sería pi por 0.01 al cuadrado, y esto nos da que la velocidad 2 sería igual a 8 metros por segundo. Y esto es nuestro literal A. Y ahora en el literal B tenemos nos piden la presión. Para eso tenemos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 2 es igual a la presión 1 menos la densidad, la gravedad por la altura, menos 1/2 la densidad de 2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. 2B1 menos 2.
Bueno, está No conectado. sé. Ya, nos pide entonces la presión 2. Vamos a reemplazar. La presión 1 nos da, ¿cuánto era? 3 por 10 a la 5 pascal. Menos la densidad, que sería la del agua, sería 1000, por la gravedad, vamos a usar 10, por la altura, que sería la del cuarto del baño, que sería 5 metros, menos un medio de la densidad, sería otra vez la misma del agua, de la velocidad que habíamos hallado, 8 metros por segundo al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Teniendo así que la presión 2 es igual a 2.2 Es lo más cute que he visto en la vida. por 10 a la 5 pascal. Y así damos la respuesta al inciso B. Y así terminamos la sesión número 8 y el último trabajo y todo lo demás. Física 1. No, en serio. Cada uno. Bueno, así damos por finalizada la última guía. Vamos a engañar. ¿Qué es eso? Ya vamos a Ya, Córtale esa adiós. parte. No, vamos a cortar esa parte. Vamos.